El Señor ya nos ha ayudado hasta aquí. Ya, bueno, vamos a decir que ya hemos abarcado la mayor parte de la epístola, ¿no? Ya lo que queda, pues, es relativamente menos o poco con lo que ya hemos visto hasta ahora. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10, ese será nuestro texto de estudio. Dice la palabra del Señor así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Una porción un poco más larga que de costumbre, ¿no? Normalmente mis sermones son de 3, 4, 5 versículos. Esta vez voy a abarcar 10 versículos con la ayuda del Señor. Y también cuando vamos a ver Romanos 11, es importante que no nos perdamos en el bosque. Lo que quiero decir es que a veces, cuando nos detenemos a examinar una hoja, otra hoja, un árbol, otro árbol, a veces también nos podemos perder en el bosque, ¿no es cierto? Y entonces eso ha pasado mucho con Romanos capítulo 11. Y por eso también entonces yo creo que vamos a ver Romanos 11 en solamente 3 sermones. Como digo, algo que no acostumbro a hacer, pero vamos a hacerlo así con la ayuda del Señor. Bien, entonces al empezar esta sección sobre el rol de Israel en el plan divino de redención, es decir, capítulos 9, 10 y 11, se advirtió en Romanos 9, versículos 6 y 7 lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser todos descendientes de Abraham son todos hijos. Ahora, la respuesta inmediata a esa proposición fue que se trataba de una descendencia espiritual, ¿no es cierto? Inmediatamente en el verso 8 el apóstol explica, ¿no? Esto es los que son hijos según la promesa, son los que son llamados o contados como descendientes. Entonces, se trata de una descendencia espiritual, no según la carne, como dice también Juan en el capítulo 1, ¿no es cierto? No los que son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Una descendencia escogida por gracia, como vimos en todo el capítulo 9 de Romanos. Ahora, vimos también, recordarán, los que estaban entonces en Romanos 2, versículos 25 al 29, lo siguiente: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley,
está hablándole a judíos aquí en este párrafo específico. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Le está hablando a judíos. Pues no es judío, esta es la conclusión, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Qué estamos diciendo? Pues lo mismo que ya dijimos hace un momento en Romanos capítulo 9. Que no todos los que descienden de Israel son israelitas, que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Y hace 15 días terminamos con unas fuertes reprensiones sobre la casa de Israel a causa de su impenitente incredulidad en Romanos capítulo 10, versículos 19 al 21. Simplemente, a manera de introducción, hermanos, amigos, quiero ponerlos en contexto de lo que hemos venido hablando, de lo que el apóstol ha venido tratando sobre Israel, de cuál es el verdadero Israel. Romanos capítulo 10, versículos 19 al 21, hablando otra vez de Israel, dice: primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, a la luz de todos estos argumentos, de estas citas que acabo de traer de Romanos 9, de Romanos 2 y de Romanos 10, que el apóstol ya ha tratado, la pregunta que surge aquí es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha sido desechado Israel por completo? La expresión desechado viene de apoteo, que significa echar a un lado. En el Nuevo Testamento este versículo se emplea siempre en voz media, que indica arrojar algo lejos de uno mismo. Y obviamente por el contexto inmediatamente anterior, es decir, Romanos 10, sabemos que está hablando en términos de salvación y no de nación. Y aquí también quiero ser enfático, mis hermanos. Pablo viene hablando en términos de salvación. Bueno, desde que empezó la epístola, ¿no es cierto? Cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío, primeramente, y también al griego. Y entonces a partir de ahí empieza toda una exposición de lo que es el evangelio, ¿verdad? Capítulo 9 de Romanos, el apóstol habla de lo que es la elección incondicional de Dios, de la soberanía de Dios en la salvación. Capítulo 10, ¿qué vimos? Vimos precisamente el llamado, ¿no? La libre oferta del evangelio que se predica a todo el mundo. Entonces, el apóstol viene hablando en términos de salvación, y esto es importantísimo, mis hermanos, porque hay quienes dicen, por ejemplo, que cuando Pablo habla en Romanos 9 acerca de la elección, no está hablando en términos de salvación, sino que está hablando en términos de nación. No, Pablo viene hablando de la salvación. Y en el capítulo 10 también. Miren cómo dice los primeros 3 versículos de Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿qué? Es para salvación. Así que Pablo está hablando en términos de salvación, no de nación. ¿Cómo así? Sí. Aunque Pablo está hablando del Israel físico, de la nación de Israel,
Pablo está enfocado principalmente por sobre todas las cosas en su salvación, no en su liberación, no en una restauración política como ellos querían, ¿no es cierto? Que de hecho, por eso, al principio estaban contentos con el Señor porque creían que Él los iba a liberar, los iba a restaurar, los iba a llevar a ser una nación libre. Pero luego sufrieron la decepción y por eso mataron al Cristo, al Mesías. Pero Pablo está hablando en términos de salvación, no de una liberación nacional. Porque yo les doy testimonio, sigue diciendo en Romanos 10, versículos 2 y 3, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, quise hacer esta aclaración también a manera de introducción, para que sepamos en qué términos es que Pablo está hablando, porque como digo, aquí algunos o muchos, incluso que se identifican con las doctrinas de la gracia también, se pierden. Ante esta pregunta de si ha desechado Dios a su pueblo, surgen dos variantes de pensamiento. Por un lado está el antisemitismo religioso, del que históricamente la iglesia, dirigida por Roma principalmente, ha sido culpable de persecución. Esto es, un rechazo fuerte en contra de los judíos, quienes son tenidos como poca cosa a causa de su impenitente incredulidad. Entonces hay personas, como digo, a lo largo de la historia han habido fuertes persecuciones en contra de los judíos, ¿no es cierto? Lo veíamos también en la clase de escuela dominical hace un momento. Entonces, ahí ese es un extremo, ¿no? El antisemitismo. Los que así creen ignoran que su arrogancia los puede llevar, igual que a los judíos, a una impenitente incredulidad. Es decir, así como le ocurrió a Israel, que incurrió en esa incredulidad, estas personas que solamente, vamos a decir, que aborrecen a los judíos, esas personas ignoran que ellos también pueden caer en lo mismo que cayó Israel, en una impenitente incredulidad. Y además que el endurecimiento de Israel es parcial, no total. Por eso la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y ya vamos a ver cuál es la respuesta, ustedes ya la saben. Pero los antisemitas ignoran que el endurecimiento de Israel es parcial, no total. Bien, ese es un lado, entonces ese es un extremo. Pero por otro lado, al otro lado de la balanza está el dispensacionalismo moderno, que afirma que Israel continúa siendo ese pueblo especial con quien Dios hizo un nuevo pacto en Jeremías 31 al 34, pasando por alto que Cristo es el cumplimiento de ese nuevo pacto. Pacto para todo aquel que cree, tanto de judíos como de gentiles. Es decir, los dispensacionalistas enseñan que Dios sigue adelante con su plan con la nación de Israel, independientemente del pacto de Dios con la iglesia. O sea, en otras palabras, Dios está manejando dos pactos paralelos, uno con Israel, otro con la iglesia. Dios tiene dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia. Eso enseña el dispensacionalismo tradicional. Los que así creen hacen una distinción, como les dije, entre Israel y la iglesia, ignorando, como vimos, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es decir, más que de una descendencia física, se trata de una descendencia espiritual. Ok. Ahora respondamos la pregunta, porque, bueno, ya vimos dos respuestas, ¿no? Está la respuesta antisemita y está la respuesta dispensacionalista. Pero
pues nosotros, mire, el antisemitismo, eso viene por años, por siglos. El dispensacionalismo es algo moderno, surgió apenas en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es el antisemitismo? ¿Es el dispensacionalismo? Vamos a las Escrituras para ver cuál es la respuesta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Bien, el primer grupo, como les digo, respondería tajantemente que sí, es decir, los antisemitas, que Dios ya se olvidó completamente de ellos. Eso respondería el primer grupo. El segundo grupo, el dispensacionalista, respondería contundentemente que no, lo cual es verdad, pero no sobre la base correcta. Es verdad, Dios no ha desechado a su pueblo, pero el problema que tenemos con el dispensacionalismo es la base sobre la cual respondemos que no. Dios no tiene dos pueblos ni dos planes diferentes. Dios tiene un solo pueblo y un solo plan, el mismo plan desde la eternidad. Pablo responde entonces su propia pregunta de inmediato, declarando que para aquellos que conocen el carácter de Dios y entienden sus promesas, solo puede existir una respuesta: en ninguna manera. Así aparece en nuestras versiones Reina Valera. En ninguna manera. Esta es la negación más fuerte que se utiliza en el griego, megenoito. Y creo que ya estamos acostumbrados a este tipo de negaciones, ¿no? Porque Pablo ya lo ha venido haciendo a lo largo de la epístola. En otras palabras, es imposible, o como dice una traducción en inglés, Dios no lo permita. Dios no lo permita. Bueno, esa frase también se usó en Romanos 3, versículos 3 y 4, para responder al objetor judío sobre su incredulidad. Dice allá: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad, y noten que tiene mucha conexión con lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, hablando de los judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué responde allí Pablo? De ninguna manera. Por supuesto que no. Por supuesto que la incredulidad de Israel, la incredulidad de los judíos, su incredulidad impenitente no anula la fidelidad de Dios. Porque Dios no es fiel, aquí también quiero ser enfático, Dios no es fiel a nadie excepto a sí mismo. Es decir, no hay nada por encima de Dios al cual Él tenga que rendir fidelidad excepto a sí mismo y su palabra. Así que la incredulidad de Israel, por supuesto que no anula la fidelidad de Dios. Ahora, para reforzar esta negación, el apóstol da 3 argumentos. Estamos en Romanos capítulo 11. Da un argumento personal, da un argumento histórico y uno doctrinal. Vamos entonces a ver en primer lugar ese argumento personal. Dice el versículo 1, segunda parte de Romanos 11: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera prueba de que Dios no ha desechado completamente a su pueblo, y noten, vamos a ver la respuesta de la Biblia. Como digo, no es la respuesta ni del antisemitismo ni del dispensacionalismo. No, vamos a ver qué dice la Biblia de por qué Dios no ha desechado a su pueblo, ¿no es cierto? Ok, la primera prueba de que Dios no ha rechazado completamente a su pueblo escogido era que Pablo, quien no era tan solo un creyente en Cristo, sino también un apóstol, era él mismo un israelita. Él era un israelita, él era una prueba. Le está diciendo: miren, Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. Miren, yo soy israelita, ¿no es cierto? Antes de su conversión, él había sido el judío más fanático en todo Israel y el que odiaba más a Cristo y a los cristianos. Ustedes saben por las Escrituras. Si un judío que había
rechazado a Cristo podía llegar a tener fe salvadora, era indudable que el evangelio entonces tenía poder para salvar a cualquier judío. Si el evangelio pudo convertir al principal perseguidor de Cristo y los cristianos, siendo él un judío de nacimiento, entonces el evangelio tenía poder para salvar a cualquier judío. Sin embargo, más que eso, la conversión de propio Pablo hacía obvio que era imposible que Dios hubiese rechazado a Israel por completo. ¿Se dan cuenta? Dios no había rechazado a su pueblo. Para la muestra, el mismo apóstol Pablo. Él era la prueba viviente de que así como las promesas de Dios a Israel no incluyen a todos los judíos individuales, era ilógico que Pablo dedicara el resto de su vida y que muchas veces la arriesgara para predicar un evangelio de que él mismo no estuviera incluido, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí tenemos una prueba. El mismo apóstol era israelita. Pablo no era un prosélito del judaísmo, sino un judío de nacimiento. Un israelita auténtico de la descendencia de Abraham. Es probable que Pablo estuviera hablando sobre judaizantes, quienes también eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo en 2 Corintios 11, versículos 13 y versículo 22, cuando les preguntó a los corintios, ¿son hebreos estos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. En otras palabras, el apóstol Pablo era consciente y quería hacer consciente a los demás de que él, siendo judío de nacimiento, a él también le había llegado la fe. Él también tenía una relación con Cristo. Y aquí en esa frase de que él era descendiente de Abraham, llama la atención porque si había algo de lo cual se jactaban los judíos, era de ser descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Eso era algo de lo que se jactaban. Cuando el Señor les declara en Juan 8, 32 y 33, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿qué le respondieron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Si había algo de lo que se podían jactar los judíos era de que eran hijos de Abraham. Pues Pablo les dice, miren, yo también soy hijo de Abraham y también soy cristiano. Pero agrega algo más. Pablo no solamente pertenecía a la descendencia de Abraham, sino que además era miembro de la tribu de Benjamín. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, como dice Charles Hodge, una de las tribus más favorecidas era Judá y Benjamín. En especial después del exilio, fueron las únicas representantes principales del pueblo teocrático. Es decir, ustedes saben que Israel se dividió en dos, ¿no es cierto? El norte y el sur. Al sur, cuya capital era Jerusalén, ¿quién quedó únicamente? Judá y Benjamín, ¿no es cierto? Y no solo eso, como dice aquí, después del exilio, incluso después de la restauración, el único pueblo que siguió teniendo, vamos a decir, un gobierno teocrático o del cual Dios siguió teniendo cuidado, fue específicamente de esas dos tribus en el sur, de Judá y de Benjamín. Por eso, cuando la mujer samaritana le dice al Señor Jesús, miren, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros decimos que se debe adorar en Samaria. Bueno, sí, ¿dónde es que se debe adorar? ¿Y qué le dice el Señor? Se debe adorar en Jerusalén. Nosotros, porque dice que la salvación viene ¿de dónde? De ahí, de Israel, de Jerusalén. Entonces, el punto aquí es que las únicas tribus que fueron preservadas por el Señor fue la tribu de Judá y de Benjamín. Pablo hizo otra mención de esa distinción en su carta dirigida a la iglesia de Filipos, en Filipenses 3, 4 y 6, cuando dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, otra vez, habían muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que sacaban sus credenciales. Y mire lo que hace el apóstol aquí. Si alguno tiene que confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Otra vez, el hecho de ser de la tribu de Benjamín era algo muy elogiado.
hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. No obstante, el ser de la tribu de Benjamín, junto con todas esas otras credenciales o títulos mencionados aquí, el apóstol dice que los estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿el apóstol Pablo tenía títulos? Por supuesto que sí. ¿Tenía credenciales? Por supuesto que sí. Y él las saca a relucir aquí en Romanos 11 para decir, miren, Dios no ha desechado a su pueblo. Yo soy israelita, soy descendiente de Abraham y soy de la tribu de Benjamín. Y aún así soy creyente en Jesucristo. Entonces, ese es el primer argumento, el argumento personal. Ahora veamos el argumento histórico, versículos 2 al 4 de Romanos 11. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo da aquí una respuesta directa y enfática a la pregunta retórica con la que empezó este capítulo. Por supuesto que no. Dios no ha desechado a su pueblo al cual desde antes conoció. Eso no puede ser, es imposible. No es que Dios nunca haya recibido a su pueblo, sino que Él nunca rechazaría de forma completa y permanente a quienes desde antes conoció y a quienes recibió mucho atrás para que fuesen suyos a través de su pacto con Abraham. Entonces, por supuesto que no, Dios no rechazó por completo a la nación de Israel. El pueblo mencionado aquí, dicho sea de paso, en este versículo 2, es el mismo del que se dijo en el versículo 10, el versículo 21 del capítulo 10, que era una nación que rebelde y contradictoria. Sin embargo, es a ese mismo del cual Pablo dice, aquel que desde antes conoció. Entonces, por un lado, tenemos a una nación rebelde y contradictora como la nación de Israel, pero por otro lado tenemos a un pueblo al cual Dios desde antes conoció. La pregunta es, ¿podría Dios desechar a ese pueblo que desde antes conoció? ¿Se dan cuenta? Israel es la única nación, quiero traer esto para que entendamos mejor de qué tipo de conocimiento estamos hablando. Israel es la única nación a la cual Dios había conocido por anticipado y predeterminado para ser su pueblo y los recipientes de su amor y su gracia. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 leemos lo siguiente. Porque tú eres pueblo santo. Esa palabra santo, ¿qué significa? Apartado, ¿no es cierto? Eres nación o eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Otro término importante allí, eres santo, el pueblo es santo y además ha sido ¿qué? Escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Creo que me faltó una parte. Cuando dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Me faltó eso. No porque ellos eran mejores que los otros, fue que Dios puso su gracia y su misericordia en ellos. Porque ellos eran los más significantes, sino porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento. Entonces vemos definitivamente que Dios desde el principio quiso fijar sus ojos, su gracia y su misericordia en una nación en particular, que fue la nación de Israel. Por cuanto Dios conoció de antemano y predeterminó antes de fundar el mundo que pondría su amor especial sobre Israel, Él nunca podría rechazarlos
del todo. Hacerlo eso invalidaría sus promesas divinas, anularía su fidelidad, desacreditaría su integridad y pondría en duda su amor divino. Sin embargo, tenemos que recordar lo que vimos al principio. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y yo les dije, cuando pasamos por allá en Romanos 9, versículo 6, yo les dije, mire, este texto va a ser clave en la interpretación de Romanos 9, 10 y 11. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Dios puso su amor de una manera especial o particular sobre la nación de Israel que no puso sobre otras naciones. Dios hizo un pacto con una nación en particular que fue la nación de Israel, que no hizo con otras naciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la casa de Israel? La casa de Israel fue rebelde, fue incrédula, permaneció en incredulidad. Ahora, Dios por eso, ahora, ¿qué pasó con ese pueblo que fue infiel? ¿Fue rechazado completamente? No fue rechazado completamente. ¿Por qué? Porque Dios todavía sigue teniendo misericordia de algunos de ellos. Y una de las evidencias más grandes de que Dios no ha rechazado a Israel del todo es el remanente continuo de personas a quienes Dios ha preservado para sí en su gracia. Y estoy hablando de judíos principalmente. Dios ha guardado un remanente en su gracia. Desde el día que Dios llamó a Abraham, vamos a decir que es el padre de los israelitas, ¿no es cierto? Desde el día que Dios llamó a Abraham hasta el día que Cristo regrese en gloria y juicio, no ha habido y nunca habrá un tiempo cuando la tierra haya estado o esté sin judíos creyentes. Esto es importante. Si bien Israel como nación, y lo vamos a ver en un momento, si bien Israel como nación rechazó al Señor, a su Cristo, al Mesías, no quiere decir que todos y cada uno de los judíos lo rechazaron. No, eso tampoco es verdad. En tiempos del Señor Jesús encontramos judíos creyentes, ¿no es cierto? Encontramos a Zacarías, encontramos a Ana, encontramos a Simeón, y posteriormente José de Arimatea, Nicodemo, entre muchos otros. Entonces, la nación de Israel como tal fracasó, pero Dios no fracasó. Ese es el punto. Dios no fracasó. Dios siguió adelante con su pueblo. ¿Con quiénes? Con aquellos que fueron escogidos por gracia, como va a decir más adelante. Entonces, para esto el apóstol trae un ejemplo, el ejemplo de Elías. ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor? Recuerdan que en la lectura que se hizo al principio, 2 veces el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿No es cierto? Una vez estando en la cueva y otra vez cuando pasó por medio del silbido apacible. Y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Y qué le responde Elías? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares ha derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. En otras palabras, el profeta Elías se sentía solo sobre la faz de la tierra. Creía que él era el único, que solo él quedaba, que él era el único creyente. Y procuran matarme. Por eso huyó. Imagínense, piense esto. Elías había acabado de matar a ¿cuántos profetas? Eran miles, de los de Baal, después de lo que sucedió en el Monte Carmelo. Los había acabado de matar, había acabado de tener una gran victoria. Y ahora, porque esta mujer Jezabel dice que lo va a perseguir y que lo va a hacer igual que él hizo con sus profetas, entonces este hombre sale con miedo y con temor. ¿Por qué? Porque por un momento él creyó que estaba solo. Creyó que en Israel no habían más creyentes. Y dicen, y yo que quedo, procuran matarme. Cuando su vida fue amenazada por Jezabel, el piadoso Elías, quien normalmente no se dejaba atemorizar, sintió temor de sí y lástima de sí mismo porque creyó que era el único creyente que quedaba sobre la tierra. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta?
En el texto, en el primer libro de Reyes, dice, yo haré, ¿no es cierto? Haré. Me encanta porque es Dios el que lo hace, ¿no es cierto? Haré que 7,000 hombres no doblen sus rodillas ni besen a Baal. Y aquí el apóstol dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La expresión griega, cresmatismos o divina respuesta, alude a la idea de un oráculo o revelación divina. Por medio de su palabra directa, el Señor reafirmó a Elías con la noticia de que otros 7,000 hombres permanecerían fieles al Dios verdadero y no habían doblado la rodilla delante del Dios pagano Baal. Seguramente eso confortó el corazón de Elías, ¿no es cierto? El hecho de saber que no estaba solo. A quien la perversa Jezabel y sus sacerdotes habían llevado, como digo, a la mayoría de Israel a rendir culto. Ahora, quiero llamar la atención otra vez en que Pablo, inspirado por el Espíritu, no dice simplemente algo como esto: he encontrado 7,000 hombres que fueron fieles. He encontrado 7,000 hombres que han perseverado. No, sino que dice, me he reservado. Me he reservado. El énfasis está en lo que Dios hizo con ellos. Porque al final de cuentas, la única razón de por qué estos 7,000 hombres no doblaron su rodilla ante Baal, no fue porque ellos eran mejores que los demás en la nación de Israel, sino fue por pura gracia. Me he reservado. Recordarán cuando pasamos por Romanos 9 que Pablo, citando a Isaías, dijo lo siguiente, en versículos 27 y 29, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué significa remanente? Dicho sea de paso, significa un grupo pequeño. Es decir, aunque la nación de Israel estaba inmersa en incredulidad, en rechazo, en idolatría, Dios había guardado un remanente, un grupo pequeño. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Haciendo nuevamente énfasis en esa operación divina. Mientras el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia, la mayoría de ellos rehusó volverse a Dios. Pero unos cuantos pertenecientes a aquel remanente piadoso incluyó personajes como Daniel, Ezequiel, Sadrach, Mesach, Abed-nego, Mardoqueo y Esther, entre muchos otros, permanecieron fieles al Señor. Ahora, y permanecieron fieles, otra vez como les dije, porque el Señor los guardó, porque el Señor los reservó. Y esto nos lleva a nuestro tercer argumento, que es el argumento teológico. Versículos 5 al 10 de Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Me encantan estas palabras y yo creo que esto es lo que resume todo lo que estamos diciendo. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablando en tiempo presente, dice el apóstol, ¿no? En este tiempo. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ahí sí, como nación, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí. Ahí Pablo está haciendo una diferencia, ¿se dan cuenta? Israel como nación fracasó, pero los escogidos sí, porque Dios no fracasó. Sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Así también, prosigue diciendo el apóstol, en este tiempo, como les dije, es en este tiempo presente,
Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y hago énfasis en el tiempo verbal porque también el dispensacionalismo afirma que se trata de algo que va a ocurrir en el futuro. De que va a venir un tiempo donde Cristo va a venir a establecer su reino literal de 1000 años, donde Israel va a ser gobernada por Cristo. La Escritura no enseña algo como eso. Porque lo que sí vemos es que Dios ha guardado un remanente. Eso es lo que estamos viendo. Dice que Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Entonces, no se trata de que al final la nación, todas y cada una de las personas de los judíos van a ser salvos y que Cristo va a establecer un reino con ellos, aparte. No. Entonces, podemos ver esto del remanente escogido por gracia desde el mismo Pentecostés, donde unos 3,000 creyentes y la mayoría de ellos siendo judíos fueron añadidos a la iglesia. Luego, más adelante, otros 5,000. Y para el tiempo en que tuvieron lugar los eventos mencionados al final de Hechos 4, es probable que hubiese por lo menos 20,000 cristianos judíos en Jerusalén solamente. Eso es un buen remanente, ¿no es cierto? Se presupone algo así. Cuando el apóstol escribió esas palabras de que Dios ha guardado en este tiempo un remanente escogido por gracia, es indudable que había cientos de miles de cristianos judíos a lo largo y ancho del Imperio Romano, y es probable que también los hubiera más allá de sus fronteras. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo para siempre? No, por supuesto que no. Ahora, ¿cuál es el argumento? Bueno, ya vimos, Pablo era un ejemplo de que Dios no había desechado a Israel. Segundo, en la historia vimos el caso de Elías. Dios no había desechado a Israel por completo, había guardado 7,000 hombres. Como en el tiempo presente, Dios lo sigue haciendo. Dios sigue guardando judíos. Esa es la base sobre la cual nosotros podemos responder que Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. La expresión escogido por gracia es la traducción de eklogen, caritos, que podría transcribir como elección por gracia, tal como es cierto acerca de todos los creyentes en todas las épocas. El remanente de judíos y creyentes durante el tiempo de Pablo no fue elegido, ya dijimos, en virtud de su dignidad espiritual o de sus buenas obras morales, como tampoco Dios lo ha hecho con ninguno de nosotros, sino debido a su gracia soberana, los escogió por gracia. Ahora, como un miembro de ese remanente elegido de judíos, Pablo explica también en 2 Timoteo 1:9 lo siguiente: nos salvó, él se incluye siendo judío, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, la única razón de por qué Dios no ha desechado a su pueblo para siempre o de manera total es porque Dios en su gracia ha guardado o ha preservado un remanente. Ahora, el apóstol agrega allí algo, dice que si es por gracia, pues ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Eso es algo que el apóstol ya ha dicho antes y por lo tanto no vamos a meternos ahí. Como digo, es simplemente una redundancia de lo mismo. Si es por gracia, por defecto no es por obras. Y si es por obras, pues ya no puede ser por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Para resumir, entonces, lo que el apóstol acaba de decir, Pablo pregunta lo siguiente: ¿qué pues? Y respondiendo a su propia pregunta contesta: lo que buscaba Israel, el Israel incrédulo, no lo ha alcanzado, pero los escogidos por gracia,
sí lo han alcanzado. Esta es la conclusión de todo. Que Israel como nación no lo alcanzó. Los escogidos por gracia sí lo alcanzaron. Esa frase lo que buscaba, como digo, indica la búsqueda intensa y diligente. Los judíos del tiempo de Pablo eran fanáticos religiosos. Pablo en Romanos 9 ha dicho, en Romanos 10, dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, ese no era el problema de Israel. El problema de Israel no era su búsqueda insaciable. Eran celosos. El problema es que no tienen conocimiento o no conforme a ciencia. Por cuanto el celo de ellos siempre estaba enfocado en su propia justicia falsa antes que en la justicia de Dios, no se habían sujetado a esa justicia de Cristo. En consecuencia, no reconocieron ni recibieron a Jesucristo, quien es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál fue el problema principal de la nación de Israel? ¿Que ellos no buscaron al Señor? ¿Que ellos no tenían un celo religioso? No, ese no fue el problema de ellos. El problema de ellos es que la búsqueda giraba en torno no a la búsqueda de una justicia externa, una justicia proporcionada por Dios, pero a una justicia interna. Ellos creían que de alguna manera podían ganarse el favor de Dios. Ok, hasta aquí entonces lo que pasó con la nación de Israel. Hasta aquí hemos respondido a la pregunta de que si Dios ha desechado a su pueblo para siempre o de manera total. Y ya dijimos que no, ya vimos esos tres argumentos. Pero rápidamente hay algo más que nos dice el texto en el versículo 7, segunda parte. ¿Y qué hay de los demás? Ok, ya dijimos que los escogidos, ¿no es cierto? Con ellos Dios siguió adelante su plan. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué dice? Fueron endurecidos. Fueron endurecidos. La expresión fueron endurecidos se encuentra en pasivo, lo cual indica que el endurecimiento fue causado por un poder externo. Un poder que es el de Dios mismo. Como dice más adelante el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Así que, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de la incredulidad de Israel? De ese rechazo impenitente y posteriormente de dar muerte a su propio Mesías. Endurecimiento. Tanto la ley como los profetas dan testimonio del endurecimiento predeterminado de sus corazones en la soberanía de Dios. Al mismo tiempo, ese endurecimiento no es caprichoso ni injusto. Y esto es sumamente importante. Sabemos que Dios ha endurecido el corazón de ellos por su incredulidad. Pregunta. Entonces, ¿Dios tiene la culpa de que muchos judíos no sean salvos o no crean? Por supuesto que no. Ellos mismos previamente lo han rechazado. Ellos mismos en su incredulidad lo han rechazado, le han dado las espaldas a Dios. Dios endurece única y exclusivamente los corazones que por rechazar su oferta gratuita de justicia se endurecen ante su gracia. Entonces Dios no es injusto al endurecer los corazones, y no solo de judíos, sino al final de cuentas de cualquier persona que rechaza el evangelio. ¿Por qué? Porque es la persona quien ha dado las espaldas a Dios. Dios endureció por dictamen judicial, por ejemplo, el corazón de Faraón, lo vimos en Romanos 9, pero por dictamen judicial, debido a que Faraón de forma voluntaria endureció su propio corazón, como dice Éxodo 8:15, 32 y otros. Durante la última cena, también me llama la atención esta parte, durante la última cena Jesús dijo en Lucas 22:21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, ya Dios, ya de alguna manera, Judas estaba predeterminado que iba a hacer eso. Sin embargo, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Pero ¡ay! Eso es una advertencia, es una maldición. ¡Ay de aquel hombre por quien es entregado! Ahora,
La justa predeterminación de Dios con respecto a la traición de Judas estaba conectado de forma inextricable con las intenciones injustas de Judas mismo, por las cuales él iba a ser responsable en la eternidad. Al final de cuentas, Judas entregó al Señor no porque fuera presionado a hacerlo. Judas lo hizo en su libertad pecaminosa, ¿no es cierto? Porque era codicioso, ambicioso. Y cuando él vio que el Señor Jesucristo no iba a hacer lo que él pensaba, que era lo que Judas pensaba, que Cristo se iba a poner como rey sobre Israel y que iba a liberarlo del imperio romano, pero cuando él vio que eso no iba a suceder, entonces, pues él sacó, vamos a decir, su otra carta para decir, bueno, no lo hizo, entonces ahora sí puedo entregarlo, por su ambición que tenía. Entonces, el hecho de que Judas, o de que ya estaba predeterminado lo que iba a suceder con Judas, no quita la responsabilidad de lo que hizo después. Este es uno de los grandes misterios en las Escrituras, la preordenación soberana de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero recordarán, mis hermanos, cuando pasamos por allá en Romanos 1 y que hablamos sobre el abandono de Dios, que vimos este texto, y quiero traerlo rápidamente aquí, por lo cual también Dios los entregó, y noten aquí este paralelo, Dios los entregó a la inmundicia. Pregunta, ¿puede Dios pecar? Por supuesto que no. ¿Puede Dios causar el pecado en la persona? Por supuesto que no, pero mire lo que dice el texto, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Se dan cuenta? Entonces, el endurecimiento de Dios en los corazones de aquellos que no creen no es porque Dios los insta a pecar, sino porque Dios simplemente los abandona y los entrega a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, sigue diciendo la Escritura. Y más adelante en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron, escuchen, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ok, ustedes quieren seguir en su maldad, en su camino de pecado, está bien, los abandona y de esa manera los endurece. En otras palabras, el endurecimiento del corazón consiste en el abandono de Dios a su propio pecado. Al retirar de su gracia restrictiva, Dios los está entregando a las concupiscencias de sus propios corazones. El endurecimiento judicial del corazón de un hombre por parte de Dios nunca puede separarse del endurecimiento que ese hombre decide tener en su propio corazón. Entonces, esto para aclarar en qué consiste el endurecimiento. No es que Dios sea injusto al endurecer el corazón de una persona para que no crea. No, es que porque esa persona ha endurecido su corazón previamente y ha rechazado creer en el Evangelio de Jesucristo, entonces Dios los entrega a las concupiscencias de sus corazones. Citando otra vez a David, Pablo, en el último versículo dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esto es una cita del Salmo 69, versículos 22 y 23. El Salmo 69 es uno de los pasajes mesiánicos más maravillosos, que junto con el Salmo 22 es un salmo imprecatorio. Es decir, un salmo de juicio, y está hablando del Mesías, como dice el versículo 19, específicamente el versículo 20 y 21. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este salmo es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico, pero es imprecatorio y pronuncia una maldición sobre los enemigos de Dios que ocasionaron esta muerte y esta tristeza. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en otras palabras? Está diciendo, miren, Israel como nación rechazó a Dios al punto que cuando vino el Mesías Salvador, ¿qué fue lo que hicieron? Lo clavaron en una cruz, lo mataron. Y por eso Pablo trae estas palabras de David.
sea vuelto su convite en trampa, o sea, que ellos mismos caigan en la trampa que tendieron, y en red, en tropezadero y en retribución. Eso significa un salmo imprecatorio. Esto no es un deseo personal del salmista porque Dios tome venganza. No, esto es una sentencia de juicio por lo que Israel como nación iba a hacer con el Mesías Salvador. Cuando Israel se empeñó en rechazar a Dios, fue adquiriendo progresivamente una ceguera espiritual cada vez mayor. Llegó a quedar tan ciega que no pudo reconocer a su propio Mesías. Tal como David había orado en justa indignación contra los pecados de su propio pueblo, los ojos de Israel fueron oscurecidos para que no vean. Por cuanto Israel rehusó ver las cosas de Dios, Dios ratificó por sentencia judicial esa ceguera. Amados hermanos y amigos, uno de los aspectos más tristes de la historia, no solo de Israel, pero de toda la humanidad, es que demasiadas personas han depositado su confianza en aquello que precisamente los condena. Israel puso su confianza no en la justicia de Dios, pero en su propia justicia. Lo mismo ocurre con muchas otras religiones. Y es lo mismo que se expone desde muchos púlpitos. Todas las religiones falsas, trátese de cultos paganos, ocultistas o de un cristianismo no bíblico, presentan medios de salvación fraudulentos, medios de salvación por obras. Cuanto más se alimentan sus adeptos de las falsedades, más inmunes se vuelven al efecto del evangelio verdadero de Jesucristo. Y qué terrible es, mis hermanos, qué terrible es caer en un estado de dureza como el que cayó la nación de Israel. Que el Señor, debemos pedir al Señor que nos conceda ese don de la fe para no seguir poniendo resistencia cada vez que escuchamos la predicación del Evangelio. Que no nos pase lo que le pasó a la nación de Israel. Pero por otro lado, debemos dar gracias a Dios por su fidelidad, que a pesar de nuestra incredulidad, miren, así como Dios escogió a Israel no porque ellos eran mejores, sino antes cuando eran insignificantes, de la misma manera Dios ha tenido misericordia de nosotros, no porque éramos mejores que los otros. Demos gracias a Dios por su fidelidad, que a pesar de nuestra incredulidad se ha reservado un remanente tanto de judíos como de gentiles escogidos por gracia. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, justo, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la claridad también con que nos hablas. Reconocemos, Señor, que así como en Israel no había uno solo bueno, uno solo que mereciera, en nosotros tampoco lo hay. Pero te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por guardarnos, por preservarnos, porque es tuya la obra, eres tú quien nos guardas y nos preservas. Gracias te damos, Señor, por esa fidelidad. Y te ruego, Señor, te ruego por todos aquellos que siguen poniendo resistencia, Señor. Te ruego, Dios, ablanda sus corazones, que no caigan, Señor, en tropezadero. Oh Dios, ten misericordia de todos aquí, en Cristo Jesús. Amén.